Gracias a Dios por esta mañana, por este día. También los jóvenes están regresando a sus clases, los niños. Y el tema de hoy es ¿qué me sostiene? ¿Sobre qué me sostengo? ¿Cuál es el fundamento para que en medio de las pruebas o en medio de las dificultades yo pueda seguir firme, pueda servir al Señor? ¿Qué es lo que me sostiene? Y subí también en el grupo, si pudieron escuchar una canción, bueno, se la subí ahí, que nos habla acerca de un canto, una canción que tradicionalmente los judíos ahora han tomado como algo que les identifica con el sufrimiento que han tenido como pueblo y también con la incertidumbre de no querer pasar por el dolor, porque creo que no estamos haciendo apología del sufrimiento, o sea, defensa del sufrimiento y que tengamos que sufrir y que tenga que a fuerzas pasar por dolor, o que el Señor tenga obligadamente que tenernos de esta manera para ser santos o para ser creyentes. Sin embargo, es parte del proceso de madurez y de crecimiento aún natural de los niños. Cuando nacen hay un trauma, hay un sufrimiento, y la vida es un sufrimiento, o sea, al crecer, al enfrentarse con dificultades. Pero la vida es más que eso, también hay gozo, también hay bendición, y es algo normal. Y en la vida cristiana hay pruebas, no estamos haciendo defensa de que siempre tengamos que estar en dolor. Sin embargo, esas situaciones son parte de nuestro proceso en conocer a Dios. Pero también hay mucho más de gozo, hay mucho más de bendición del Señor. Ciertamente que ahora en Job lo que vemos parece que fueran las pruebas. Y del capítulo 3, cuando empieza el sufrimiento, en el capítulo 4 hasta el 31 vamos a ver los diálogos entre los amigos de Job y las respuestas de Job, tanto de Elifaz, Bildad y Zofar, hablándole en lo que tienen ellos como conocimiento, sabiduría, experiencia o hasta visiones de su mente o espirituales, y creen que eso es conocer a Dios. Muchas de esas cosas parecían revelar a Dios, pero tenían un entendimiento incorrecto. Sin embargo, Job se va a estar defendiendo de sus amigos, y lo que hacen sus amigos es señalar el pecado. De esto hemos estado hablando y otros hermanos han compartido, pero el propósito no estaba en Dios de pasarlo por la prueba y señalar su pecado, sino estaba en formarlo con el carácter que Él quiere. Estaba en llevarlo a conocerle verdaderamente y vivir en santidad. Pero Job, en este proceso, como es natural, no entiende, no sabe qué hacer, no encuentra solución, siente que Dios ha traído solo mal sobre él. Y creo que muchos de nosotros, llegando a conocer al Señor, en algunos momentos hemos llegado a estar en esta situación. Por eso hoy yo quiero hablarte y hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que te sostiene? ¿Es la emoción? Porque sentí algo bonito. ¿Es mi conocimiento? Porque conozco mucho de ciencia, o porque conozco mucho de la palabra. ¿O es mi economía porque tengo los recursos suficientes? ¿O es el reconocimiento de las personas porque soy reconocido en la sociedad? ¿O es mi experiencia porque ya soy mayor? ¿Qué es lo que te sostiene? Vamos a orar y vamos a estar en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora y pedimos que al entrar en tu presencia te reveles a nosotros. Al entrar en tu presencia no seamos como los necios que caminan su camino sin ver lo que hay delante y van al matadero. Sin embargo, nosotros nos detenemos y preguntamos en ese camino cuál es la senda antigua, preguntamos cuál es tu voluntad. Entramos en un momento para conocerte, y cuando salimos de ese momento que ha sido una experiencia hermosa, o cuando salimos de ese tiempo de oración, entonces tu compañía, tu espíritu va con nosotros, tu palabra va con nosotros, no se aparta, y entonces podemos proseguir el camino, enfrentar la dificultad, pero ahora sabemos que hay un propósito en nuestra vida. Enséñanos a caminar ese camino, por difícil que sea. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Y quiero tocar un poco acerca del contexto, y nos tocó meditar el día jueves, y vemos cómo en el capítulo 16 Job está reclamando a sus amigos, sobre todo a Elifaz, que en lugar de consolarle les son molestos. Y yo creo que llega ese momento en nuestra vida. Del verso 3 al 5 le estoy compartiendo parte de mi meditación de esos días. Pide que dejen de hablar sin razón. Llega un momento en que nosotros pensamos que no hay razón en lo que hablan, y cuando esa gente no conoce a Dios y nosotros tenemos hemos entrado en ese conocimiento del Señor, nos damos cuenta que eso no proviene de Dios. Proviene a veces de su emoción, proviene de su razón, pero no proviene de Dios. Entonces Él les dice: no hagan esto. Miren, si yo estuviera en su lugar y ustedes en el mío, posiblemente yo los juzgaría, posiblemente como hacen ustedes, pero yo no lo haría. Yo procuraría consolarlo, y de eso hablaron también entre semana los hermanos. Llega el momento de decir: ahora me siento hasta viejo, he envejecido mi carne. Hoy leímos al principio también, estuvimos viendo cómo él se siente abandonado. Llega un momento donde también dice: aún mi carne solamente me ha quedado la encía, o sea, porque estoy flaco, ya solamente es piel. Imagínense la condición de este hombre. Entonces cree que Dios ha puesto su mano sobre él, pero más bien ha agravado su mano, la carga sobre él, y es insoportable. Piensa que Dios ha quitado su gozo, su prosperidad, que Dios lo quebrantó. Y entonces, en esa condición, ¿qué hace Job? ¿Qué haríamos nosotros? Estamos abandonados, estamos pobres, estamos enfermos, sentimos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, un decaimiento, una tristeza, una frialdad. Muchos de nosotros, ¿qué haríamos? Seamos sinceros. A veces volvernos, ¿no?, del camino, renegar de Dios. En otras ocasiones, como lo hizo Job en un momento, humanamente maldeciría el día de su nacimiento. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo permite, Señor? Sin embargo, por ejemplo, en el verso 15 y 16, lo que hace Job, dice: se humilla y llora. Dice: yo no he cometido ninguna iniquidad. Todavía quiere entrar en la presencia de Dios, y dice: mi oración ha sido pura, mi oración ha sido sincera. O sea, aún en esa condición, ¿qué hace? En lugar de renegar a Dios, sí se siente de esa manera, pero busca la intimidad con Dios. Busca la comunión con Dios. ¿Cuántos en esos momentos buscamos la intimidad con Dios? Buscamos al Señor. Esto debía ser no solamente en esos momentos, sino aún cuando tenemos gozo, agradecer a Dios. A mí me gusta ver el mar así, solamente verlo. Nadar casi no, porque no soy buen nadador, pero me gusta ver el mar, y solamente verlo, y a veces me relaja el oírlo, y eso es todo. No me gusta nada más. Cuando voy a un bosque, a veces me gustaría acostarme y solamente ver los árboles y oír el viento. Tal vez soy de gustos sencillos, pero cuando estamos en esos momentos, no podemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, disfrutar lo que Dios ha hecho. Tal vez lo hacemos, pero cuando estamos en momentos de prueba, a veces, ¿cómo decir? El fuego, el quebranto, la crisis, la escasez prueba el carácter, prueba el espíritu, prueba la fe de los hombres. Nadie puede decir que es paciente, que tiene fe, cuando no ha pasado por pruebas. Y si nosotros, como pueblo de Dios, somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación que ha sido escogida por Dios, hermano, para ser esos hombres, esas mujeres, necesitamos pasar por esas pruebas. Ahora, ¿qué hacer cuando el corazón del hombre como Job, que ha dicho: yo soy justo, y está sufriendo de esta manera? ¿Qué hacer cuando el hombre justo está siendo probado por Dios? ¿Qué pasa en el corazón del hombre? Veamos la reacción de Job ante Dios. En Job 16, verso 17, voy a leer en la Biblia de las Américas. Y hablo de esto porque hay hermanos que se exaltan en un momento. Hay hermanos que no pueden soportar la tentación. Hay hermanos que en el momento de la crisis sale
sus palabras. Hay hermanos que en el momento de la dificultad sale su viejo yo. O cuando vienen las pruebas, antes eran hombres de gozo, mujeres de gozo, pero cuando viene la prueba, nos vamos hasta el suelo, ¿no? Qué difícil es. Pero, ¿qué pasa en el corazón del hombre que conoce a Dios? No quiero decir que no pueda pasar por esto, sí, pero ¿qué pasa? Vamos a ver a Job. Capítulo 16, verso 17, Biblia de las Américas, dice: aunque no hay violencia en mis manos y es pura mi oración. ¿Qué decía él? Yo sé que soy puro, pero ¿por qué me viene esto? El reclamo. ¿Por qué, Señor? ¿Cuántos hemos reclamado a Dios por algo que nos pasó? Seamos sinceros. Ahora que te estoy buscando más, me vienen estas dificultades. Nada más 3 hermanos. Qué bueno. Le aseguro que casi todos. Capítulo 16, verso 9 y verso 11. Dice: su ira me ha despedazado y me ha perseguido. ¿Cómo se siente? Despedazado y perseguido. Contra mí él ha rechinado sus dientes. Mi adversario aguza los ojos contra mí. Aún los enemigos, siento que Dios me ha puesto de esa manera, y los enemigos, Dios mismo se ha levantado contra mí. Los enemigos también, Dios lo ha permitido. Verso 11: Dios me ha entregado a los pecadores. Escucha esta parte: me ha arrojado en manos de malvados. 3 cosas rápidamente aquí. Se siente despedazado, perseguido, y que Dios lo ha arrojado. Y entonces viene la frialdad, viene el desánimo, porque dice la persona: ¿qué no estaba buscando yo a Dios? Se me hace que no tengo suficiente fe, se me hace que no es la manera en que yo buscaba a Dios, y se desalienta. Y qué triste es esto, porque muchos vuelven el camino, retroceden en el camino. Sin embargo, allí es donde debemos ver cómo está nuestro corazón. Y lo estoy exponiendo para que usted vea que un Job justo, temeroso de Dios y apartado del mal, podía pasar por estos momentos de crisis, de incertidumbre. Porque a veces pensamos que los hombres de la fe, los hombres de la Biblia, ellos nunca tuvieron dificultades, o cuando enfrentaron dificultades nunca tuvieron ese dolor o esos momentos de desánimo. Tuvieron también esos momentos de desánimo, pero no es para justificarlos a ellos y justificarnos a nosotros, de decir: por eso es que yo soy así, pero todo el tiempo vivimos así. No, es para ver que pasaron por esas pruebas, pero cómo obró Dios en ellos y cómo reaccionaron ante esas situaciones. Podemos ver también cómo es el corazón del hombre que está siendo probado en relación a su prójimo, a sus amigos. Cómo se siente despreciado, desanimado, porque los demás le miran hacia abajo. ¿Cuántos se han sentido que los demás le miran hacia abajo? A veces hay un desánimo porque hay complejos, un complejo de inferioridad, porque fuimos despreciados aún desde nuestra infancia y traemos arrastrando todo eso. Y cuando llegamos al Señor pensamos que es lo mismo, que el pastor o los hermanos nos ven hacia abajo. Sin embargo, la iglesia es como un hospital. ¿Quiénes van al hospital? Los enfermos. Pero no para permanecer enfermos y que salgan muertos, sino van al hospital para acudir con el médico, para que sean tratados y salgan sanos. Y le aseguro que no solamente usted llegó en esa condición, todos llegamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay justo ni siquiera uno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos? Pecadores, muertos, enfermos, y Él murió por nosotros para darnos vida. Entonces, cuando llegamos a la iglesia debemos decir: no es porque me voy a justificar porque vivo de esta manera, sino: Señor, vengo para conocerte y para que sanes mi corazón, mi espíritu, para que me salves y pueda salir y vivir con plenitud la vida que tú me das.
¿Cómo se siente Job con sus amigos? ¿Cómo está siendo probado el corazón? Ahora estamos hablando un poco más de los sentimientos que Job tiene. Y dice en el capítulo 16, verso 20, cómo los amigos de Job le miran mal. Y entonces Job vuelve su mirada también a Dios y sus palabras a Dios y su clamor a Dios. Pero ve al verso 20. Mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Si aquellos que son más íntimos me desprecian, ¿a quién puedo ir? A Dios. A veces vamos a la iglesia porque me gusta la alabanza, vamos a la iglesia porque me gusta la palabra, y qué bueno que nos guste. Sin embargo, no hay una iglesia perfecta, no hay una congregación perfecta. Vamos a la iglesia porque es parte del cuerpo de Cristo. Voy a tener comunión con el cuerpo del Señor y comunión con el Señor, ¿o no? Y posiblemente mi hermano o mi hermana no es perfecto. Posiblemente viene con más dificultades que yo y me volteó la cara cuando yo le quería saludar. Pero en lugar de ponerme en una situación de reclamo, tal vez podría acercarme al hermano o la hermana y decirle: hermano, ¿quieres que ore por ti? ¿Te pasa algo? Posiblemente el hermano está en un dolor, en un sufrimiento mucho mayor que el de nosotros. Y a veces queremos que todos estén en ese momento consolándonos, pero posiblemente el que nosotros consolemos a otros sea la sanidad de nuestra alma. Saber que otros están pasando por una prueba mucho más difícil que la nuestra. Pero cuando Job no encuentra, más bien no encontró a ayuda de sus amigos, sino le señalaban con el dedo, le juzgaban. Entonces, ¿qué dice en el verso 20? Y derramo mis lágrimas ante Dios. En lugar de pelearnos con el hermano, con el vecino, derramemos nuestras lágrimas ante Dios. ¿Cómo se sentía Job? ¿Cómo era el corazón delante de Dios? Primero le reclama a Dios. Luego, al ver que sus amigos no le responden, tengo que ir a Dios. Aquel que parecía que no le escuchaba. Verso 5 del capítulo 19 de Job dice: se creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado. Ustedes se sienten superiores y me juzgan. En esta situación nos encontramos y nos sentimos cuando somos juzgados. Esto debe hacernos entender, y de eso hablábamos también la semana anterior, cómo usamos nuestras palabras, cómo usamos la palabra de Dios, la sabiduría que Dios nos ha dado, para derribar al hermano o para alentarlo, para animarlo, para edificarlo o para destruirlo. ¿Qué hacen tus palabras? Cuando exhortas, ¿es para señalar con el dedo, o cuando exhortas es para caminar junto con el hermano al ritmo que va y decirle: hermano, vamos a caminar juntos hasta que salgas de esta situación? Creo que nos empieza a ser sensibles a la necesidad del otro cuando pasamos por una prueba. Job aquí siente que sus amigos le humillan. ¿Qué es lo que tu amigo, tu familia siente cuando tú le hablas de Dios? ¿Que lo condenas? Es que eres un borracho. Es que ve cómo tienes a tu familia. En lugar de decirle: oye, ¿te gustaría o me permites que yo ore en mi casa por ti? Para que Dios restaure tu hogar, para que Dios te fortalezca y puedas vencer eso. Te aseguro que esa palabra ayudaría mucho más. Y en ocasiones, cuando empiezas a hablar de esta manera, las personas se acercan y te dicen: oye, háblame un poco más de lo que crees. Y empieza a abrirse la oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Es bien importante que seamos dirigidos no por la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene de Dios. Ahora hablábamos cómo es tratado ese corazón y cómo es el corazón sin esperanza. Vamos al capítulo 17, verso 1. ¿Cómo se empieza a sentir el hombre cuando no tiene esperanza? Recuerde que Job, independientemente de lo que pasa, él confía en el Señor. Sus amigos también dicen confiar en Dios.
Pero estoy hablando de esas personas. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tiene el conocimiento de Dios? Imagínense, si nosotros pasamos por esas pruebas, ¿sabe cómo se sienten ellos? Se sienten todavía más desamparados. Capítulo 17, verso 1, ve a Job cómo responde a sus amigos y cómo se encuentra él. Mi espíritu está destrozado y mi vida casi está extinguida. Estoy leyendo Biblia de las Américas y nueva traducción viviente, para que sea más claro el lenguaje para nosotros hoy. Dice en el verso 1 al final: la tumba está lista para recibirme, estoy destrozado, estoy viendo que voy a morir, ya solo es lo que espero. ¿Se da cuenta cómo llega el corazón a no tener esperanza? Ya no espero nada más, solo la muerte. Creo que más de uno de los que estamos aquí hemos pasado o han pasado experiencias al punto de la muerte. Y en ese momento, cuando Dios muestra su misericordia, ¿cómo nos sentimos después? ¿Agradecidos? La gente que no conoce a Dios quiere acabarse el mundo en un momento y toma el otro camino. Pero cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, nos damos cuenta que ese momento cambió nuestra vida también. Nos hace disfrutar cada segundo, ver el propósito de Dios y vivir dentro de ese propósito de Dios. Pero Job llega al momento en que dice: lo único que espero es la muerte. Se da cuenta que nadie más puede defenderle. Los amigos no pueden. Estoy a punto de morir. En el verso 15 del capítulo 17, entonces él hace esta pregunta retórica. Es retórica porque parece que estuviera con duda, pero al mismo tiempo esta pregunta tiene respuesta en sí misma. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No encuentro esperanza. Pero sabemos que es retórica porque él sabe que en Dios está la esperanza. No encuentro esperanza. ¿Quién puede encontrarla? Pero él sabe que en Dios puede encontrarla. Verso 16 dice: no, mi esperanza descenderá conmigo a la tumba, descansaremos juntos en el polvo. Yo no encuentro esperanza. Hasta este punto parece que hay desesperación. Si Job, justo, perfecto, se sentía así, ¿cómo se siente un hombre que no conoce a Dios? ¿Cómo se podría sentir usted cuando tal vez no ha tenido esta experiencia, si es probado con esta magnitud? Por eso es que Dios no nos prueba como a Job, nuestras pruebas son menores, pero vamos conociendo a Dios. Vaya al capítulo 18, verso 21. ¿Ya lo tiene? Dirán: este fue el hogar de una persona malvada, el lugar de alguien que rechazó a Dios. Y no solamente espero mi muerte, sino aún en mi epitafio o hasta en mi casa van a decir: ese era un malvado y por eso Dios lo cortó, lo rechazó. Él buscaba a Dios y fue echado de la presencia de Dios. Estos pasajes se identifican mucho con Israel porque por el pecado de Israel 2 ocasiones recibió el exilio. Bueno, 3 ocasiones. Primero, ellos no conocían a Dios y están en Egipto, pero después ellos son exiliados a Babilonia porque no buscaron a Dios. Y finalmente, con el rechazo de Jesús, en el año 70 con Tito, son echados y destruido nuevamente el templo, son echados de su tierra y para ellos es ser echados de la presencia de Dios. Sin embargo, en todo momento Dios mantuvo la promesa de restauración y la esperanza. Y creo que para ellos el identificarse con Job es esto: pensar que han sido rechazados por Dios. Cuando nosotros pasamos por pruebas, ¿qué pensamos? ¿Hemos sido rechazados por Dios? ¿Por qué no siento a Dios en este momento? O aún siento que mis hermanos me han dejado. Capítulo 19, verso 16 al 21 que leímos también en la mañana al iniciar. Vea a este hombre hasta qué punto llega
su corazón. ¿Cómo está el corazón de un hombre sin esperanza? Y este hombre conoce de Dios. Cuando llamo a mi sirviente no viene, tengo que rogarle. Un hombre rico ahora tiene que rogar a sus sirvientes, y como ya es pobre, está enfermo, ¿quién le puede servir? Nadie. Verso 17: mi aliento le da asco a mi esposa, mi propia familia me rechaza. En la versión 1960 dice de la siguiente manera: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. No recibía ayuda de la mujer que prometió serle fiel hasta la muerte, del varón que dijo voy a estar contigo en la salud y la enfermedad, de esa pareja que se juró lealtad ante el altar de Dios, de esos que dijeron ahora somos uno. ¿Qué pasa ahora con ese hombre o esa mujer cuando ve la desgracia, la enfermedad del otro? Dice aún el aliento. Claro, el del enfermo, ¿no? Es aún hasta el aliento, el humor es diferente. Dice, les extraño, y aunque yo le rogaba por mis hijos, nuestros hijos, me rechazó. Rechazado por la esposa. Verso 18: hasta los niños, en la otra versión dice los jóvenes, pero aquí dice hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar me vuelven la espada, aún los de la calle me desprecian. Verso 19: mis amigos íntimos me detestan, los que yo amaba se han puesto en mi contra. ¿Quién está con Job? Ya nadie. El corazón está siendo probado, duele el corazón. No sé si alguien se ha sentido herido en un momento así. A veces fracasamos o hubo una separación en un matrimonio, falleció una persona, el amigo íntimo, el amigo de confianza le traicionó, lo defraudó. ¿Cómo se siente? El hermano de la iglesia en que usted confiaba más lo traicionó, habló mal de usted. ¿Cómo se siente? Herido en lo más profundo del corazón. Verso 20: quedé reducido a piel y huesos. No solamente eso, en lo anímico, ahora en lo físico. Y he escapado de la muerte por un pelo. En esta versión, la 60, dice en el verso 20: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Ahora enfermo. Verso 21: entonces el corazón levanta o sale un grito, un gemido que ya no es un por favor, sino es de las entrañas, es un dolor del corazón que dice: tengan misericordia de mí, amigos míos. Tengan misericordia porque la mano de Dios me ha golpeado. Llega al punto de no tener esperanza. Ay, va a decir, pastor, ¿cómo esa predicación parece que nos desespera más? No, pero este es el corazón real de una persona. Esto es lo que yo he sentido, esto es lo que usted ha sentido en una dificultad. Y estos hombres de Dios, hombres de fe, que son ejemplos, llegaron a pasar por esos momentos de crisis. Cuando usted está en un hospital, en una silla de ruedas, cuando su situación financiera ha quebrado, cuando está sin trabajo, cuando no tiene alimento para llevar al hogar. ¿Cómo se siente, hermano? Son cosas que pasamos en la vida. Y entonces el dolor del corazón es: por favor, amigos, tengan misericordia de mí. Recuerdo cuando yo me decidí a estar en el ministerio hace algunos años. Se había cerrado la empresa donde yo estaba y llegó un momento donde no tenía un solo peso en la bolsa. Sabía trabajar y sé trabajar. De hecho, estábamos trabajando, no estábamos ociosos, pero no tenía nada de dinero. Y uno de mis hijos pequeños me dice: nunca pidiera bien melindroso, decimos aquí. O sea, nada más esto le gustaba comer y eso no.
y baja las escaleras y me dice: papá, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué siente usted como padre? Pues siento un dolor y una impotencia, y no lloré porque soy hombre. No, hermano, sí lloré. No lloré afuera, pero mi corazón se cayó. Todo orgullo se cayó. Tal vez había un poco de orgullo, un poco de decir: yo puedo, soy capaz, lo voy a hacer. Mira, yo puedo trabajar físicamente, sé un oficio. Pero también puedo enseñar, estudié en una universidad. Ay, tú te sientes capaz, eres sabio. Pero en ese momento Dios te lleva hasta lo más profundo y dices: soy nada. Y en ese momento recuerdo que le dije al Señor: Señor, lo que tú quieras hacer, ya entendí cuál es tu propósito. Es humillarme, pero no humillarme por humillarme, sino hacerme entender que no soy nada y que todo depende de ti. Y yo le reclamé en ese momento y le dije al Señor: Señor, ¿por qué si quiero servirte? ¿Por qué si me decidí a servirte, dejé el trabajo? Y entonces el Señor me contestó, y no oí una voz audible, pero me vino la palabra que está en Deuteronomio capítulo 8, cuando dice que lo pasó por un desierto para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después dice más adelante: para que sepas que todo proviene de Jehová. Y entonces para mí fue una enseñanza, y eso me dio fortaleza. Y no pasó tiempo cuando Dios proveyó el alimento para ese día. ¿Cómo se siente el hombre o la mujer que ha llegado al punto de decir: no puedo? ¿Sale de su corazón un gemir, un clamor? Después de eso se lo platiqué a mi papá, no en ese momento, después. Y yo creo que si yo lo sentía así, imagínense qué sintió mi papá por mí y por sus nietos. Pero ese es el trato de Dios para con nosotros. Un hombre sin esperanza. Ahora en el capítulo 19, verso 7 dice: entonces cuando clama a sus amigos, ahora se acerca con un llanto o un alarido de su corazón, diciendo: yo clamo socorro, pero nadie me responde, protesto, pero no hay justicia. Y entonces recuerda que le envié una canción, espero que alguno la haya escuchado. ¿Sí? ¿Alguno lo escuchó? ¿No? ¿Sí? El Shema Israel. ¿Le gustó, hermana? ¿Entendió la letra? No, porque está en hebreo. Está en hebreo. Pero esta letra dice así, y yo escribí parte de esta letra. Dice: cuando el corazón llora, solo Dios lo escucha. El dolor surge desde el alma. El hombre cae antes de que se hunda. Con una pequeña oración corta el silencio. Escucha, Israel, mi Dios. Shema Israel Eloheinu. Dice: mi Dios. Y entonces se acerca en esta oración desesperada. Dice: tú que todo lo puedes, me diste la vida, me diste todo. Y dice: y en mis ojos hay una lágrima. El corazón llora en silencio. Y cuando el corazón llora, el alma implora. ¿Cómo se encontraba Job? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado así? Escucha, Israel, mi Dios, ahora estoy solo. Entonces en ese momento se acerca a Dios y le dice: hazme fuerte, mi Dios, que no tenga miedo. El dolor es intenso y no hay dónde escapar. Haz que termine, porque no me quedan más fuerzas. ¿No ha orado de esa manera? Sí, estoy sufriendo, pero Señor, solamente haz que termine esto. Y dice otra estrofa: cuando el corazón llora, el tiempo se detiene, parece eterno. El hombre ve toda su vida en un instante, va hacia lo desconocido
y él no quiere ir. A su Dios llama al borde del abismo. El hombre que confía en el Señor hasta este momento llama. Ahora vamos a la palabra de Dios en Job 17. Esta es una canción. Ahora, después de que regrese a su casa, escuche esa canción que le mandé y va a ver cómo va a entender lo que es el corazón que está siendo probado por Dios y que llora. ¿Podremos conocer a Dios cuando el corazón gime y llora? Creo que es el momento para hacerlo. 17:3 dice: debes defender mi inocencia, oh Dios, ya que nadie más se levantará en mi favor. Llega el momento en decir: no hay quien me ayude, solo tú, Señor. En el Salmo 27, versos 7 al 10, dice de la siguiente manera, un hombre que también ha sido probado, David, levanta esta oración y este canto: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, pero no escondas de mí tu rostro. No me apartes con ira, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y hay un pasaje hermoso que usted conoce: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si no hay esperanza, si no tengo a quién acudir, sé que Él me va a tomar en sus brazos. Con sus alas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Y no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Pero cuando pasamos por ese valle de sombra y de muerte, ¿qué hay en nuestro corazón? A veces hay un lloro, a veces hay un lamento, pero que nos lleve a acercarnos al Señor. ¿Qué te sostiene cuando tu corazón es probado? ¿De qué te agarras cuando tu corazón llora, cuando tu alma gime? Y dice en el capítulo 19, verso 25 de Job, voy a leer en Nueva Traducción Viviente: pero en cuanto a mí, y yo creo que esto debe ser tu confianza. ¿Qué te sostiene? ¿Sobre qué te puedes apoyar cuando no hay amigos? Cuando tu cuerpo no tiene esperanza, cuando solamente estás esperando la muerte. Por eso Pablo dice que ya sea en vida o en muerte, él va a alabar a Dios. Cuando él dice que su vida es vivir en Cristo y para él el morir es ganancia. Ahora vea lo que dice Job, verso 25 del capítulo 19 hasta el verso 27. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, en las otras versiones dice que vaya al polvo, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Aunque mi cuerpo se desintegre, aunque sea cremado, aunque haya polvo, pero sé que Él me va a resucitar y yo lo voy a ver. ¿Se da cuenta en qué estaba su confianza? No importa que voy a la muerte, pero sé que lo voy a ver. Verso 27: yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Aún en medio del dolor, ¿cómo se sentía él al saber que Dios es real, que Dios lo va a resucitar? Esto me fortalece y me sostiene. Voy a leer en la versión 60 que usted tiene. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué me sostiene? Dios, la confianza en Dios, el haber entrado en intimidad y conocer al Señor. Dice el Salmo 30, versos 2 y 3: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, o sea, de la misma muerte, de la misma tumba,
me hiciste subir. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Capítulo 18, verso 2, también de Salmo. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Parece que son hombres invencibles, ¿verdad? Cuando hablan esas palabras. Pero ¿en qué momento se encontró David también? A punto de la muerte, su hijo persiguiéndole, su ejército siendo perseguido. Él iba descalzo, cubierta su cabeza, llorando. Pero cuando él pudo entrar en la presencia de Dios, también pudo decir: en todo esto Dios ha sido mi fortaleza. Cuando fue perseguido por Saúl, cuando estuvo a punto de la muerte, cuando se hizo como loco, él sabía que Dios era su fortaleza. Cuando pasas por las pruebas, cuando pasas por el dolor, cuando has perdido a un ser querido, cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que nos sostiene? Yo sé que mi Redentor vive y un día yo lo voy a ver. Aunque mi carne se deshaga, Él me va a levantar y lo voy a ver. A veces nos sostiene la esperanza de decir: un día voy a ver a mi padre, un día voy a ver a mi esposa, voy a ver a mi hijo en los cielos. Pero hermano, eso no debe ser nuestra esperanza, porque ellos confiaron en el Señor. Nuestra esperanza debe estar en el Señor, porque hermano, aún no hubiese nadie más, estamos en la presencia de Dios. Hay un canto hermoso del hermano Marcos Vidal que dice solamente una palabra: cara a cara. Dice: cuando llegue a tu presencia, no quiero escuchar nada más. No importa en qué lugar de la mesa me sientas, o si me das un lugar, solamente quiero verte cara a cara y caer rendido ante ti, absorto en tu mirada. Que nadie diga nada, porque estoy en la presencia del Señor. En ese momento nada más nos va a importar, aunque amemos a nuestros seres queridos, pero eso llena nuestro corazón. Y cuando estamos en pruebas, eso nos sostiene. Termino con el capítulo 27 de Salmo. Dice de esta manera, verso 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Él va a estar, Él va a ser mi habitación, Él va a ser mi templo, Él me va a abrazar, Él me va a esconder. ¿Qué más puedo desear? Por eso el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No puedo desear nada más. Y en el capítulo 20, verso 1 de Job termina diciendo: entonces Zofar el Namatita respondió: debo responder porque estoy muy molesto. Me voy a detener ahí. Mientras el hombre clama y busca a Dios, la gente no va a poder entender qué es lo que nos sostiene. No va a poder entender porque no ha entrado en la presencia de Dios, y aún va a juzgar lo que estamos pasando. Y aún puedes llamarte fanático, puede llamarte religioso, porque dice: ¿cómo permaneces confiando en Dios? Porque Él no puede entender. Pero nosotros que confiamos en el Señor, ¿de qué nos sostenemos? No de la esperanza de los hombres o de este mundo, porque sabemos que esto va a terminar, sino de la esperanza en el Señor, una esperanza eterna. Como dijo Job: sé que mi Redentor vive y un día yo lo voy a ver. ¿Qué te sostiene, hermano? ¿Por qué buscas al Señor? ¿Porque hay un canto bonito? Porque este templo, bueno, este no es un templo grande ni bonito, pero porque es un templo bonito. ¿Qué es lo que te sostiene? Que lo que te sostenga sea confiar en esa promesa de Dios que has conocido al Señor. Vamos a orar. Padre, en el momento de dolor y en el momento de la prueba, cuando no hay esperanza, cuando el corazón llora y gime, que tú seas nuestro sostén, nuestra roca, nuestro escudo, torre fuerte. Que seas, Señor, ancla en medio de la tormenta, que seas el faro en medio de aquella bruma que hace que se pierda la dirección.
Y entonces, Señor, nosotros estemos confiados que en tus brazos, al abrigo tuyo, con tu espíritu, con tu palabra, podemos pasar en medio de la prueba. Y aún, Señor, pasemos por el dolor. Sabemos, oh Dios, que tú consuelas nuestra vida hasta que lleguemos a tu presencia. Sosténnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarle un himno para los que se acuerdan de himnos. Yo crecí con los himnos. Y había un himno que le encantaba a mi papá y a mí también. Y había un canto que decía: ahora no solamente Dios es el que al que vemos, sino la misma vida de los creyentes que viven el Evangelio puede ser un faro para aquellos que están en la oscuridad. Y este himno decía: mantened el faro ardiendo, arrojad tu luz al mar, que si hay náufragos muriendo, los podréis así salvar. Si hay gente que no tiene esperanza, que puedan ver tu vida y que sea un faro en medio de la oscuridad. Que Dios te bendiga y Dios les bendiga a los hermanos que están también en línea. Gloria